Hola, yo no sé si tú estás pasando o conoces a alguien que esté pasando por ataques de pánico. No sé si has escuchado de qué es los ataques de pánico. Es básicamente cuando son episodios repentinos, cuando tú te llenas como de mucho miedo, de mucho temor. Muchas personas tienen lo experimentan de diferentes formas. Hay personas que sienten como mucho temblor, como ganas de vomitar, tienen como dificultad para respirar, sienten debilidad, mareos. Entonces, las personas lo sienten de diferentes formas. Yo en lo personal, cuando yo tenía TOC, que tenía muchos pensamientos irracionales, había por momentos de que me daba como ataques de pánico, que era básicamente, era como que un miedo entraba dentro de mí. Eso fue en el año 2020, de que era como que un miedo entraba dentro de mí. Era algo como que yo decía como que no voy a poder soportar. O sea, yo sentía como que todo ese miedo, todos esos pensamientos como que se iban a apoderar de mí. Básicamente, en esos ataques de pánico, lo que más predominaba en mí era el miedo, era que me daba por momentos. Normalmente durante todo el día yo tenía un montón de pensamientos irracionales, pero eso me pasaba por algunos momentos que era como que yo sentía un montón de miedo, un montón de temor, que eso yo le llamaba como ataques de pánico. Y yo me recuerdo que yo lo que hacía era que yo invocaba la sangre de Jesús y reprendía todo ese temor, todo ese miedo. Pero de todas maneras, como yo estaba tan llena de miedo, tan llena de temor, yo a la hora de reprender, yo lo hacía con incredulidad. Y los demonios saben, ellos saben cuando tú tienes miedo, cuando tú tienes temor, cuando tú tienes incredulidad. Tú sabes en la Biblia, cuando Jesús estaba en la barca con sus discípulos, cómo hubo una gran tormenta, una gran tempestad. Y los discípulos dice que tuvieron bastante miedo, se desesperaron y levantaron a Jesús, porque Jesús estaba durmiendo en la barca. Mientras estaba toda esa tempestad, Jesús estaba durmiendo. Y dice que lo levantaron y ellos le dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. Muchas veces actuamos así en nuestro temor, en nuestra depresión. Empezamos a cuestionar a Dios y empezamos a desesperarnos como si Dios hubiera perdido el control. Y no es así. Dios sigue en la barca con nosotros. Jesús le dijo a sus discípulos: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Cuando tenemos incredulidad, no estamos verdaderamente confiando en Jesús. Tú quieres tener más fe. Tú tienes que escudriñar más su palabra, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Tienes que llenarte de Dios, tienes que pasar más tiempo con Él y decirle a Jesús: Jesús, ayuda a mi incredulidad. Y cuando tú tengas esos ataques de pánico, tú alaba a Jesús, glorifica el nombre de Jesús. Si vas a reprender todo ese miedo, todo ese temor, hazlo con autoridad. Si tienes esos ataques de pánico, empieza a mencionar la sangre de Jesús. Empieza a decir: Jesús, tú moriste por mí en la cruz del Calvario, por lo tanto yo soy libre. Yo soy libre de todo este temor. Yo soy libre de todo este tormento, de toda esta ansiedad. Porque tú hiciste el sacrificio de morir por mí. Yo soy libre, y aunque sientas temor, aunque sientas miedo, hazlo con miedo. Invoca la sangre de Jesús, porque dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas. Tus ataques son ataques que el enemigo Satanás envía. Entonces la forma de atacarlo es llenándote más de Dios, pasar más tiempo con Dios y reprendiendo. Cuando tú sientas todo ese temor, reprende en el nombre de Jesús, porque la sangre de Jesús tiene poder.